tengo ganas de insultarlo, tal vez de golpearlo, tal vez de decirle cosas. Entonces, tengo que estar alerta en el estado de vigilia, ustedes saben, para identificar todas estas ganas que tengo de hacer esto. Es centro intelectual, lo que estoy pensando, lo que tengo ganas de hacer, y luego ver las sensaciones. A lo mejor siento que oprimo el estómago, a lo mejor aprieto los puños, estoy sudando, estoy temblando. Entonces, eso es identificarse. Este sería un ejemplo de un yo de cólera. Entonces, no solamente nos identificamos con, pues, con una emoción negativa, ¿no? Sino de pronto vemos un mensaje de alguien que nos escribió, la invitación de una amiga a salir, una canción que está sonando ahí en la casa. Entonces tenemos que estar muy alertas, o la preocupación que surge de algo que no completó del dinero. Entonces hay que estar muy alertas y recordar que la vida es como una película, que hay varias escenas, que hay momentos agradables y desagradables, pero hay que ser conscientes de que esto va a pasar, que no es permanente y que es una ilusión. De pronto uno, pues la mala cosa es que uno cree que es realidad. Y eso muestra un estado de identificación, porque en realidad nos estamos preocupando, nos está llamando la atención una imagen, un sonido o una situación complicada, pues ahí estamos totalmente identificados y no estamos asumiendo que es una ilusión, sino que creemos que es verdad. Esta conferencia es clave para poder identificar nuestros problemas. Todo el mundo tenemos problemas y conforme vayamos avanzando en la obra, las pruebas, que son los problemas, se van a venir más complicadas. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que el problema no existe, que nosotros vamos a agrandar el problema o a hacerlo gigante o a darle forma con nuestros pensamientos que funcionan mecánicamente, porque la cosa no ha sucedido, la situación peligrosa no ha sucedido, pero al nosotros preocuparnos e imaginar que va a suceder algo peor, le estamos dando poder. Entonces, ¿cómo atacar aquí un problema? Pues hay que meditar, hay que llevarlo a meditación y ver qué pienso que me va a suceder si esto sucede, si no hago nada por detener el problema o si no encuentro una solución, los miedos que hay detrás. Detrás del miedo, recuerden que hay un apego, temo perder algo, seguramente material o no, o afectivo, y será muy interesante ver cómo todo lo que nos mueve este problema, lo que pensamos, lo que sentimos, las posibilidades que nos imaginamos, esto mecánico que no es realidad, pero nuestra mente lo está agrandando, porque estamos entregándole además la energía a este problema. Es sencillo hablar de un problema cuando no nos afecta a nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos ver tal vez la solución de un problema de alguien ajeno, porque no estamos inmiscuidos en la situación. Pero lo que debemos hacer es tomar el toro por los cuernos, es decir, enfrentar al problema, autoobservándonos y destruir todas esas sensaciones, los pensamientos, la forma de actuar y toda la imaginación mecánica que está surgiendo de cosas que no han pasado, para que pierda fuerza esto, ¿no? A lo mejor no va a desaparecer el problema, pero nuestra forma de verlo, pues simplemente ya no nos vamos a identificar. Y eso es genial porque no nos van a robar los yoes la energía. A lo mejor sí hay una solución. A lo mejor con una primera meditación no se quita gran cosa, pero será ser tenaz y llevarlo a meditación cada vez que aparezca
pues esta preocupación sobre el mismo problema para quitarle fuerza y luego desaparecerlo, si eso es posible. Entonces, pues saber que el camino es la autoobservación y la muerte psicológica, porque si nosotros nos mantenemos en un estado abatidos, deprimidos, recuerden que todo vibra y que nosotros vamos a traer más malas cosas. Si nosotros nos ponemos a llorar, nos sentimos muy deprimidos, es muy seguro que no vamos a avanzar y que vamos a traer más cosas negativas. Esto es con lo que respecta a la identificación. Ahora vamos con la segunda parte de la conferencia, ¿por qué juzgamos a los demás? Esto es muy interesante porque tal vez en primera instancia decimos, no, yo no critico a nadie, yo no lo juzgo. A lo mejor no lo hago con palabras, pero mentalmente pienso, ay, yo haría esto en su lugar, o ay, es porque tenemos algo que se llama, pues, una estima por nosotros. Nosotros creemos que somos mejores y se refleja en esto, en la crítica a los demás. Cuando lo que debemos ver es que si está afuera es porque esto existe adentro. Aquí aplicamos la ley del espejo, podemos reflexionar sobre la ley del espejo, porque si señalamos algo, criticamos, juzgamos a alguien, es porque ese dedo que está señalando, pues es uno, y ustedes saben, los otros 3 dedos señalan hacia nosotros. Quiere decir que eso que estoy viendo en el otro está en mí. Y voy a tener que hacer un esfuerzo y preguntarme en qué momento yo he actuado así como estoy viendo a esta persona o yo he hecho esto, ¿no? Y en una respuesta seguro será, no, yo nunca lo he hecho, pero tengo que en verdad ser muy juicioso conmigo mismo y tratar de descubrir en qué momento yo he actuado así y van a salir las cosas, ¿no? De pronto se voy a ir viendo más y más cosas de lo que yo hice. Cuando hacemos esto apelamos a la ley de la misericordia porque nos damos cuenta que eso que vemos en los demás, porque a veces alguien nos pagó mal, alguien nos hizo daño o está haciendo daño a alguien más, nosotros decimos, la va a pagar, cuando en realidad lo estoy pagando yo, porque es una deuda que yo tenía. Y si en lugar de pedirle a la justicia divina justicia, no va a seguir cobrándome a mí, vamos a apelar por el perdón y nosotros nos vamos a dar cuenta que eso que yo estoy viendo afuera yo lo he hecho y tal vez peor, y me voy a dar cuenta que pues lo malo que soy, ¿no? Y es así como puedo lograr un perdón. ¿Cómo saber? Esta conferencia nos invita a reflexionar sobre el perdón porque hay personas que dicen, ay, yo perdono, pero no olvido. Y pues en verdad, en cosas muy graves como, imagínense conocer al violador, ¿no? A la persona que te violó, a alguien que te hizo un daño grave, y que lo veas y no sientas nada, es cuando ahí está el perdón, pero hay que trabajarlo, hay que recordar las escenas donde esto se vivió, los sentimientos que uno tuvo, las emociones, lo que pensó, lo que sucedió, las reacciones que uno tuvo, y de borrarlo. Entonces, también cuando nosotros recordamos escenas, tenemos que ser muy cuidadosos en no identificarnos en esta escena que estamos recordando, que estamos trabajando, porque sucede que cuando recordamos la escena nos volvemos a enojar, revivimos los sentimientos y no se trata de eso, se trata de autoobservarnos, de vernos a nosotros como otra persona que nos ve, aunque somos nosotros mismos viéndonos a nosotros mismos, y ser objetivos, digamos, en realidad juzgarnos a nosotros mismos, que la crítica vaya hacia uno mismo, hacia lo que uno hizo. ¿Qué sucede si yo me dejo llevar por la crítica y juzgar a los demás? Pues punto 1, me duerme la conciencia otra vez, dejo de autoobservarme
sería incapaz de ser empático y de ponerme en los zapatos del otro, además de que yo no conozco qué situación o qué cosa vivió esta persona por la que está actuando de tal o cual manera. Entonces, cuando yo emito un juicio de crítica hacia el otro, no conozco las circunstancias que lo llevaron a eso y entonces estoy calumniando. Los defectos psicológicos, aunque nosotros no nos enfrentemos tal vez físicamente, cara a cara, si hablamos mal de una persona, si pensamos mal, los defectos psicológicos se comunican telepáticamente y, y generan malas relaciones. Es por eso que a veces nos encontramos con una persona y no hay empatía porque pues no la conocemos ni siquiera y a lo mejor ya pensamos o hablamos mal de ella. Y pues son los defectos psicológicos ahí. Cuando nosotros hacemos la crítica hacia afuera, pues sin duda el juicio crítico hacia uno mismo lo vamos a perder, nos vamos a estancar en el trabajo interior si nos identificamos y si juzgamos a los demás. Entonces, podemos ver el poder que tienen pues ciertas situaciones negativas ante esto, sin ver qué nos molesta del otro, qué voy a criticar del otro y aprovechar esa situación para morir en mí. Bueno, entonces hay que hacer un esfuerzo voluntario de concentrar la atención, de centrar la atención en nuestro mundo interior, ir descubriendo, vamos a ir recordando cosas que hicimos. Y bueno, ¿qué decir sobre el karma? Muy, muy interesante cuando yo critico a otro, me gano karma inútilmente porque la ley me va a poner en la misma situación más adelante para que yo comprenda. Si no comprendo, pues voy a seguir o a volver a criticar y seguramente que la situación se va a repetir o me voy a poner en aprietos para que comprenda por qué tal vez aquella persona actuó de esa manera. También comparto el karma de la persona que critico. Esto es algo interesante que saber para cuidar mucho nuestros juicios contra los otros. Entonces hay que comenzar una lucha con nosotros mismos para no identificarnos y dejar de juzgar a los demás. Gracias, compañeros. Gracias, Luis. Ahí está. Bueno, listo, Ilse, muy bien. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de esta conferencia que es muy importante para mejorar un poco el enfoque, profundizar un poquito y, lógicamente, mejorar la comprensión. Bueno, a ver, cuando la chispa entra a la manifestación cósmica, es una chispa que no está identificada. ¿Qué quiere decir eso? Que la chispa está separada del universo. A pesar de que es una chispa virginal, es una chispa que está independiente al universo, aunque la gobiernan las leyes. Pero la chispa está en contacto con el ser. Ve el universo como es, como una máquina, algo que ella está, no está identificada con eso, está aislada de eso, aunque vive dentro de la máquina y está despierta en todas las dimensiones, ¿no? Bien, cuando esta chispa empieza por su inocencia a entrar en los ambientes, eso es como un niño que es sanito en la casa, que es calmadito, pero se va para la escuela y hay unos niños que son groseros, altaneros, respondones. Ese ambiente, el niño se identifica con ese ambiente de esos otros niños y termina desarrollando el yo en su interior. Así pasa con la chispa. Entonces, la
impresión ingresa, la imagen ingresa, y si la persona se identifica con esa imagen, crea un yo. Los yoes se crearon por la no transformación de las impresiones. O sea, se da la identificación. En este momento, toda la humanidad está identificada. Quiere decir que le da valor a las impresiones, le da valor a las cosas externas. No comprende que las cosas externas no existen. Existen las impresiones de las cosas externas. Ustedes jamás se pueden meter una mesa en la cabeza, más sin embargo la impresión, o sea, la imagen sí. Ese no es el problema, porque las impresiones seguirán existiendo. El problema es la reacción que tienen ante esa mesa. ¿Cuál es una de las más fuertes impresiones o reacciones hacia la mesa? Esa mesa es real. Entonces la persona siente real la mesa. Pero la mesa no es real, lo que es real es la impresión. Entonces, todas las personas reaccionan ante las impresiones. Y esa es la primera reacción, es real. ¿Y por qué cree que es real? Porque tiene una masa, porque la puede tocar. Pero si no tuviera tacto, no la sentiría en el cuerpo, no la sentiría en la yema de los dedos. El cerebro no la identificaría como masa, la mente. Entonces tenemos millones y millones y millones de reacciones ya programadas por no transformar las impresiones. Eso nos deja en un estado de identificación continuo segundo a segundo. O sea, es una persona dormida. Es una persona que cada reacción que tiene alimenta al yo. Entonces las personas todas tienen desarrolladas las reacciones ante las impresiones, la gran mayoría son buenas. La persona no se quiere dar cuenta, no quiere ponerse en una posición de conciencia. Y si no se pone en una posición de conciencia, aislado otra vez del universo, del mundo, de la masa, no puede despertar. Jamás va a poder despertar, porque despertar es precisamente eso, aislarse de la masa, separarse de las masas, seguir estando identificado con la materia, con las cosas, con las personas, con los objetos. Entonces, la no identificación es eso, sepárese, no siga identificado con la vida, no siga sintiendo la vida como la está sintiendo. Interiorícese, comprenda que estamos atrapados en una película tridimensional y no lo percibimos porque creemos que esa película es real, pero no es real. Se la está tragando el tiempo, todo se lo traga el tiempo. Entonces la no identificación con las cosas del diario vivir es eso. Sepárese, no siga viendo la calle real, no siga viendo el carro real, el celular, la pareja, los hijos, las cosas. Eso hace parte de una película, de un universo que no es real, o sea, no es inmortal. Solo lo inmortal, lo que no se muere, es real. Y lo único real que tiene una persona no es el cuerpo, no es la personalidad, es la conciencia.
Es lo único real. Y la conciencia le interesa son las cosas que son reales. Entonces, lo real es ver lo que no es real. Eso es real. A eso vinimos, a ver la cruda realidad de que este universo no es real, de que el carro no es real, de que la moto no es real, que el celular no es real, que el dinero no es real. Son maquinitas que se las está tragando el tiempo. Todo lo que ustedes pueden percibir en este momento no es real. Donde estén, en su casa o en una oficina, en la calle. Eso que están viendo, no importa qué, una vitrina, un almacén, una casa, un celular, eso no es real. Pero comprender eso requiere trabajo, mucho trabajo, de muerte. No es fácil comprender eso, porque las personas ya se acostumbraron, ya están tan unidas, tan identificadas que no lo pueden ver. Entonces se requiere desarrollar una visión, una carga psicológica consciente para empezar a sentir de otra manera. Empezar a sentir que estamos metidos en un mundo que es un sueño, que es una película. Si se logra estabilizar en ese sentido, podría la persona aspirar a avanzar en esto, avanzar en el despertar. De resto, no, porque seguirá sintiendo la vida como si fuera verdadera, como si fuera real. Y resulta que la vida es un sueño. Hay que matar el yo que le hace sentir que la vida que está viviendo es real. El sentimiento de vida debe morir. Porque lo real es que la vida no es real. Lo real es que el carro no es real. Pero hay que comprenderlo. Esto puede verse intelectualmente, pero necesita comprenderse. De esa manera deja de estar identificado en el día. Que hay que hacer tantas cosas, que hay que comprar, que hay que ir, que hay que pagar, que hay que, bueno, tantas cosas que hay que hacer en la casa, en la calle. Bueno. Pero recordar que estamos metidos en un sueño interactuando con cosas del sueño. Bancos, oficinas, personas, perros, gatos, pájaros, aviones, carros, motos, bicicletas, piso, edificios, puertas, ventanas, escritorios, bueno, con todas las cosas. Eso hace parte de una máquina que no es real, se la está tragando el tiempo. Poco a poco se lo está tragando el tiempo. La conciencia no se la traga el tiempo, es inmortal. El ser no se lo traga el tiempo, el ser es inmortal. Es importante comprender esto o empezar a hacer esfuerzos para comprenderlo, porque de lo contrario no podemos dejar de estar identificados con las cosas del diario vivir. ¿Por qué juzgamos a los demás? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entre más juzgamos a una persona, más alimentamos el yo que le estamos viendo en la otra persona dentro de uno. Porque el yo no le gusta verse afuera. Y cuando el yo se ve afuera, lo critica, lo juzga. Entonces alimentamos más el yo. Entre más criticamos, más alimentamos el yo que le vemos a la otra persona. Hay que comprender que todos tenemos los mismos yoes. Algunos los tienen más desarrollados, otros los tienen guardados, no han aflorado, pero ahí están y hay que enfrentarlos en su momento. Alguien dice, no, pero yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie, no, pero eso no quiere decir que no tenga el yo violador vivo en el interior,
Que no lo haya observado en ciertos momentos, pues es otra cosa, ¿no? Pero ahí está. Entonces, si la persona juzga, ya no puede hacer un juicio crítico en su interior, porque considera que no tiene ese yo. Considera que ya está por encima de la persona que sí lo tiene. Y resulta que está por debajo. Porque cuando critica, muestra que está en un nivel inferior que el otro. Por eso hay que tener cuidado con la palabra y saber cómo expresarse de las personas, porque terminamos alimentando más nuestros yoes, desarrollándolos más. ¿Sí? Entonces hay que comprender eso. Si se identifica, ya no puede identificar, porque para identificar tiene que separarse del yo. ¿Sí? Tiene que estar en observador y observado. El observador es la conciencia, el observado es el yo. Ahorita la gente está mimetizada con todo el ego, por eso no lo ve. Entonces hay que separarse del yo. Y para separarse hay que ponerse en un estado de recuerdo de sí, en autoobservación. ¿Sí? Entonces es importante empezar a sentir la vida de otra manera. Empezar a sentir la vida fuera de las cosas. Si va a hablar con el vecino está dormido, hace parte de una máquina, de un sueño. Yo no puedo seguir identificado con el vecino y viendo las cosas como las ve los demás. Ustedes le dicen a alguien que está estudiando en la universidad, no, usted está estudiando en una universidad, pero esa universidad no existe. Lo primero que dice es, usted está loco. ¿Cómo está afirmando cosas como esa? Si yo puedo ver la universidad, no ve la entrada, la puerta, no ve los salones, es que no logra ver. Afirma cosas, pero no logra ver. Cuando se le trata de explicar, es que el salón no existe, existe una impresión de ese salón. Esa puerta que usted ve ahí por donde entran todos los estudiantes, esa puerta es una impresión. Lo real es lo que está dentro, no lo que está afuera. Lo que está afuera hace parte de lo de afuera. Lo real de uno es uno, lo que está dentro de uno, y lo que entra en uno es una impresión. Entonces, lo real es las ondas del sonido que penetran en los oídos, entra una impresión sonora. Lo real es cuando ustedes penetran una impresión a través del tacto, que ustedes tocan, por ejemplo, algo suave. Eso es una impresión que entra a través de los sensores de la piel, los sensores que están en la yema de los dedos, sistema nervioso. Y el cerebro, la mente dice, ah, eso es suave, o eso es áspero, o eso tiene una textura lisa, o tiene una textura blandita, o tiene calor, o frío. Esos son sensores. Entonces no entra la cosa lisa, entra una información a través de unos receptores, de unos sensores llamados terminaciones nerviosas en la piel, en la yema de los dedos. Pero es una impresión. Ustedes no se meten el pedazo de metal a través de los dedos al cerebro. Se meten es una impresión de la textura de ese metal. Una información. Pero si ustedes huelen ese metal, penetra una información, una impresión que entra y la mente dice huele a metal, huele a tal cosa. Pero entró fue una impresión. Lo mismo con la vista. Entonces hay que empezar a cambiar la forma de pensar porque estamos muy mal, porque seguimos identificados y no nos damos cuenta
seguimos alimentando los yoes y, lógicamente, creando yoes nuevos con la transformación de las impresiones. Esto que estamos diciendo, esto que estoy diciendo es muy importante. Hay que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo porque no es fácil comprenderlo. No es fácil. Las personas están demasiado materializadas. Entonces ven las cosas ven la masa como real. Y la masa no es real. Lo que es real son las impresiones. El problema es la reacción que ya está programada ante esas impresiones. Entonces ven una chica, inmediatamente es como si cae una piedra a un lago. Esas ondas está bonita, la deseo, me gusta, tengo pensamientos morbosos con ella, la idolatro, bueno, todas las reacciones que surgen. Esa es el yo, que reacciona ante la impresión, no la conciencia. La impresión no es el problema. Si tiene conciencia, entonces ya no se identifica con esa chica. Entonces no hay reacción del yo. Por lo tanto, no hay gasto de energía, no hay identificación y la conciencia pues ve la cruda realidad, que esa chica simplemente es una masa, un cuerpo, una figura que se la está tragando el tiempo. También ve que esa chica tiene un poco de karma, tiene una psicología llena de yoes, está cumpliendo una función por recurrencia y que todas las sensaciones y toda la lujuria que tiene esa chica y el cuerpo mismo de esa chica es pasajero, o sea, no tiene importancia. Ve la cruda realidad, ¿no? La imagina en 30 años, 40 años, ya es una anciana decrépita, fea, que ya no le va a producir deseo. Entonces ve la cruda realidad y ve lo que tenga que ver, ¿no? A través de la reflexión. Si reacciona ante la chica y todavía no tiene capacidad de hacer esa reflexión y ver logra esa transformación de esa impresión, entonces mata los yoes, las reacciones. Y no deja que esa figura, esa imagen, le atrape la conciencia y lo duerma con la lujuria. Esa es la única manera de dejar de estar identificados en el diario vivir. Bueno, compañeros, yo creo que con esto complementamos muy bien este tema sobre la no identificación de las cosas del diario vivir y por qué buscamos a los demás. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Viridiana. Luis, el otro día compartía con mi primo, pues acerca de todo esto, ¿no? Entonces, le expliqué, obviamente, los 3 factores, pero al final, o sea, al final de todo, de darle, pues, prácticamente la conferencia número 1, me dice: "No, es que sí entiendo todas esas cosas, pero entonces, ¿renuncio al trabajo mañana o qué hago?". De una manera, pues, irónica, ¿no? Entonces dije: "Pues bueno, no, muchas veces no estamos preparados, tal cual como dices, a separarnos de todo. Y no significa que los que estamos aquí lo estemos también, pero pues es un trabajo que estamos tratando de hacer, ¿no? Al final de cuentas. Pero ya cuando uno se cierra, ¿no? O sea, ya no existe esa posibilidad de, pues sí, de trabajo interior, ¿no? Nada más era eso, Luis, gracias. Sí, se ofendió. Se ofendió porque pensó que se le estaba diciendo que renunciara a su trabajo, que el trabajo era algo negativo, ¿no? Pues ahí le toca estar en ese trabajo hasta que comprenda ciertas cosas y además el ser en su momento lo va a sacar de ahí, porque le va a decir que no va a seguir ahí. Así como a tantos compañeros que
aquí hay varios, ¿no? Que iban a terminar su universidad, ya les faltaba muy poco y el ser les dijo, me abandonan ese antro ya. Y les mostró por qué eso era una escuela negra, oscura, decadente, corrupta. Pero bueno, eso ya lo muestra el ser ahí. Pues si la persona no quiere obedecer, pues eso está bien. Son cosas de la misma persona, si no le quiere obedecer al ser las cosas. Porque las personas ponen mucha resistencia y salen con muchos conceptos, ¿no? Es que ustedes son muy fanáticos, es que cómo no vamos a vivir. No, es que está identificado y está idolatrando todo lo que debe eliminar. No quiere matar el yo. Entonces saca justificaciones. Entonces, al ser no le interesa nada de eso. Pero a cada uno en su momento le dice, yo tenía un negocio, un almacén de muebles, un negocio, una fábrica pequeña de muebles y el ser me mandó a cerrar todo eso. ¿Sí? Pero eso ya es una decisión del ser, ¿no? Porque uno no tiene valor para tomar la decisión a veces solo. Y bueno, ahí el ser le dice a uno en su momento y hay que obedecer, ¿no? Hasta ahora pues no me ha faltado, no soy rico, no tengo comodidades, pero tengo para vivir. No tengo problemas de deuda ni nada de esas cosas. Entonces, bueno, cada uno tiene sus conceptos y sus puntos de vista y sus miedos y sus justificaciones y sus cosas, ¿no? Pero una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa es lo que piensa el ser. Así es. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud por ahí? ¿Alguna pregunta? Gracias, Luis. Bueno, compañeros, por acá está. A ver, Cristian. No sé si se irá a foguear Cristiano. Bueno, voy a sacar el link para el fogueo de Cristian. Si alguien quiere ingresar al fogueo, de todas maneras, si no hay más inquietudes, entonces el fogueo de Ilse, pues ya lo terminamos. Vamos a escribirle aquí. Gracias, Ilse. Gracias, Luis Carlos. Bueno, sí. De todas maneras, hay que seguir luchando para lograr comprender. A mí me mostraba al ser lo difícil que era darse cuenta uno que está atrapado en una película. O sea, que era muy, pero muy difícil. Todos nosotros nos cuesta. A toda persona que entre al conocimiento le va a costar darse cuenta, porque puede aceptarlo, pero intelectualmente. Pero ya sentirlo, vivirlo, es muy difícil, muy, muy difícil. Y solo cuando lo logre ver y sentir realmente, de una manera seria, puede empezar a trabajar. Entonces hay que comprender que hay que tener paciencia y bueno, por eso es que hay que empezar a seguir luchando y estar tocando este tema todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estarlo tocando. Bueno, y si uno quiere sentirlo